Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta nueva conferencia que el AVE Quality Exec Consultores trae para ustedes, denominada Importancia del diagnóstico parasitológico previo a la administración del tratamiento antiparasitario. En esta ocasión tenemos otro de los tantos invitados de lujo que traemos para ustedes. Traemos al técnico laboratorista clínico y químico clínico, David Velasco Perales. Él ha trabajado en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, es mexicano. Ha trabajado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, de la Secretaría de Salud en el Laboratorio de Parasitología Diagnóstica. Ha escrito algunos capítulos de libros, tiene algunas publicaciones, trabaja también en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, él ya les irá contando también toda su experiencia y pues no nos queda más que decirle muchísimas gracias, Químico, por haber aceptado la invitación, gracias por compartirnos un poquito de todo su conocimiento y pues bienvenido, le dejo con todos los asistentes y muchas gracias nuevamente. No se le escucha, Químico. Bueno. Ahí sí. ¿Ya? Ok, perfecto. Pues repito, muchísimas gracias. Al contrario, a usted, Química, por la invitación, por permitirme compartir un poco con ustedes acerca de pues este tema que es tan interesante y en general el área de la parasitología. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y pues bueno, la intención de compartir acerca de este tema es porque es un problema real que tenemos en nuestros países y desde hace muchísimos años, que tiene que ver con el hecho de que las personas consumen, se automedican tratamientos antiparasitarios simple y sencillamente ante la presencia de cualquier malestar, a veces gastrointestinal. A veces incluso esto va pues medio auspiciado por el propio sector salud. No sé qué tanto, bueno, no sé, y no sé también de qué países pues estén acompañándonos, pero cuando menos en México, el Sistema Nacional de Salud, como lo vamos a ver, tiene el programa de desparasita de cada 6 meses y punto, ¿no? Y por otro lado, pues incluso a veces los mismos médicos tienen esa práctica de que llega un paciente con un cuadro diarreico o cualquier tipo de cuadro gastrointestinal y lo primero que piensan es, tiene usted amibas, se administran tratamiento sin hacer un estudio previo. Esta situación pues nos ha metido en diferentes situaciones, en diferentes problemas, de los cuales muchos de ellos es el tratamiento inadecuado y algunas otras cuestiones que vamos a ver. Pero la intención es irnos orientando hacia la conjunción de la parte médica y la parte del laboratorio, que es donde entramos nosotros, y el por qué la importancia de que se haga siempre un estudio parasitológico en general para poder obtener un diagnóstico y una vez teniendo un diagnóstico, poder seleccionar y administrar un tratamiento de manera adecuada. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Nombre sea de Dios, vamos. La clínica y el laboratorio, estas son dos cosas que no pueden estar separadas definitivamente. Con todo y que a veces pues los médicos como que nos hacen el feo y como que hay situaciones en las cuales también nosotros de repente los tratamos como que son unos payasos y cosas así, unos sangroncitos, pues la verdad es que es sumamente importante para nosotros el tener una buena relación con los médicos, porque la parte que a ellos les corresponde del trato con los pacientes y lo que a nosotros nos corresponde hacer está en unión, es una conjunción. De hecho, debemos de ser conscientes que quien generalmente nos solicita la realización de los estudios de manera particular son los médicos. Entonces, esto es muy importante. En términos a esto, ¿cuál será la correlación de la clínica con el diagnóstico y particularmente hablando de el diagnóstico que se va orientando hacia la participación del laboratorio? Bueno, pues para comenzar debemos de entender clínica es el arte, porque déjenme decirles que de verdad es un arte. Un médico que es un buen clínico es aquel que va a incluso solicitar los estudios específicos y dirigidos de acuerdo a su sospecha,
sin necesidad de decir, mándele a hacer una citometría hemática y una química sanguínea de 150,000 elementos y aparte mándele a hacer un coproparasitoscópico y un general de orina y mándele a hacer un perfil tiroideo y mándele a hacer un cultivo de todo lo que se pueda cultivar y a ver qué sale mal, ¿no? Yo les digo siempre a mis alumnos en los cursos presenciales, bueno, y ahora ya también en los cursos en línea, que es lo que está de moda, les decía yo así, muy al estilo del Dr. House. Ustedes se acordarán de este programa del Dr. House muy famoso, donde todo el mundo consideraba al Dr. House como el mejor médico y una eminencia. Yo siempre les digo, bueno, si tienes a tu alcance la posibilidad de hacer todos los estudios que se pueden hacer y en cuanto veas que algo sale alterado, dices, ah, pues ahí está el problema, pues claro que vas a ser el mejor del mundo. Pero la realidad es que ese no es el caso. El caso es orientarse hacia algo y pedir y solicitar estudios y realizar pruebas que verdaderamente vayan orientadas hacia lo que el médico sospecha de manera directa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte, les repito, que es el signos y síntomas presentes y esto es lo que nos va a permitir que se logre un diagnóstico. Una anomalía tratarse como un exponente de enfermedad. Es algo que se puede ver, que se puede notar, estamos de acuerdo, que se puede percibir de alguna manera, y estos signos se descubren mediante el examen físico por la manifestación bien objetiva de incluso, perdón, los síntomas de la enfermedad, que entonces ya pasamos a otra situación. Entonces, un signo es algo que se puede percibir. En términos generales, un signo es algo que se puede percibir y que el médico puede detectar, ya sea a simple vista, como por ejemplo una conjuntivitis, que les gusta no sé, una úlcera que está purulenta, la aparición, por ejemplo, de equimosis, cosas que se pueden ver a simple vista, o situaciones que se pueden percibir con la auscultación, por ejemplo, la distensión abdominal, ciertas crepitaciones en las percusiones pulmonares, esos son, ¿estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de signos patognomónicos, nos referimos a aquellos signos que son exclusivos de una enfermedad, que son así sumamente característicos, de manera que cuando se presentan en el paciente prácticamente de manera absoluta, nos están indicando el diagnóstico específico. Este paciente tiene una tuberculosis por tal situación y tal signo patognomónico de las manifestaciones o de los ruidos, por ejemplo, los sonidos respiratorios, situaciones muy particulares. Y aunque son pocos los signos que de verdad y enfermedades que tienen signos patognomónicos son pocas. La mayoría las abordamos en términos de síndromes, que son todo un conjunto de signos y síntomas medio inespecíficos, pero sí hay algunos que son muy particulares. Un síntoma, por su lado, es la manifestación de un trastorno orgánico funcional que el paciente refiere y que el médico tiene que tomar a consideración, pero con un juicio muy objetivo. Es decir, en cuanto al síntoma, el paciente dice, me duele el estómago. Y si el médico hace la auscultación y no detecta inflamación, por ejemplo, del intestino, no detecta distensión abdominal, que implicaría pues acumulación de gases, escucha, por ejemplo, los sonidos del peristaltismo de manera adecuada con el estetoscopio, entonces el médico puede decir, pues, ¿por qué le duele? Estamos de acuerdo si no hay nada que me dé una referencia del porqué de ese dolor que el paciente siente. Pero sin embargo es una obligación del médico el creerle al paciente. Si el paciente dice me duele, pues el médico tiene que decir le duele, aunque tal vez para él por ciertas situaciones no le parezca justificado, pero al paciente le duele. Y si el paciente dice me duele mucho, pues le duele mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es algo que en cierta manera puede complicar ciertas cosas del diagnóstico clínico, pero finalmente cuando se saben utilizar, repito, de manera objetiva, ayudan y ayudan de manera muy importante a la situación del diagnóstico. Química, Diana, un favor bien grande. Cualquier situación, si falla la señal, si falla el sonido, por favor, me avisa por aquí, porque luego me ha pasado, digo, ahorita me vibró el celular y me ha pasado que de repente me están avisando por el celular que algo pasa, y yo como estoy aquí metido, ni caso le hago. Entonces, mejor por aquí, cualquier cosa, por favor. No se preocupe. Ok, entonces en términos generales,
los síntomas se describen como los datos subjetivos. ¿Subjetivos por qué? Porque dependen de cómo lo percibe el paciente, ¿estamos de acuerdo? De una enfermedad o una situación, ¿estamos de acuerdo? Ok. La historia clínica, por su parte, es la descripción muy detallada de todos estos datos, es decir, el conjunto de signos, el conjunto de síntomas y todos los conocimientos relativos al enfermo, como son sus antecedentes heredofamiliares, como son situaciones predisponentes que el paciente tenga, que si es fumador, que si es bebedor, que si es deportista, etcétera. Toda esta información referente al paciente es lo que nos va a integrar una historia clínica y es muy importante, ¿estamos de acuerdo? De manera que nosotros como personal de laboratorio, créanme que ya en términos de realizar diagnóstico parasitológico de manera eficiente, hay muchas ocasiones en las que debemos de involucrarnos en la historia clínica del paciente. Debemos de conocer cuando menos algunos datos o saber, dependiendo de las parasitosis sobre las que se esté sospechando, saber qué preguntas de esa historia clínica realizarle al paciente, ¿sí? Bueno, al médico o en su defecto al paciente. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque a veces los médicos no quieren colaborar con nosotros. Y lo que nosotros debemos hacer es enseñarle a los médicos, demostrarles ese interés por saber esta información de nuestros pacientes. Y si acaso el médico no quiere, bueno, pues preguntarle algunas cosas muy dirigidas al paciente cuando vaya a la toma de muestra o cuando vaya a entregar la muestra o si se le solicita una nueva muestra, esa es una situación importante. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos puede brindar mucha orientación. Entonces, frecuentemente hay que considerar también que la historia clínica se apoya con los resultados de los estudios tanto de laboratorio como de gabinete. Los estudios de imagen, por ejemplo, también nos brindan información muy importante que va a integrar en conjunto la historia clínica. Cuando hablamos de una enfermedad, la enfermedad es un desequilibrio del estado de homeostasis, del estado de equilibrio en el organismo, ¿estamos de acuerdo? Y esto puede ser por la invasión de un agente etiológico, es decir, de un agente patógeno, un agente etiológico de enfermedad, es decir, un proceso infeccioso, puede ser un desorden fisiológico, es decir, un proceso fisiopatológico o incluso mental. A veces situaciones que tienen que ver con un cuadro meramente mental van a tener sí o sí un reflejo a nivel fisiológico, a nivel funcional en diferentes formas. ¿Estamos de acuerdo? Puede deberse también a enfermedad a una degeneración orgánica, puede deberse a un problema genético que en algún momento se empieza a manifestar, puede deberse a alteraciones metabólicas que pueden ser adquiridas o pueden ser conatales, puede ser debido a la liberación o a la ingestión de toxinas, y una liberación, por ejemplo, si yo tengo un microorganismo que produce toxinas, cuando este microorganismo las libera, entonces las toxinas son las que me van a producir la enfermedad, ¿estamos de acuerdo? O si yo las ingiero, entonces estas situaciones es lo que nosotros podemos entender como enfermedad. Una infección, por su parte, tiene que ver un poquito con lo que acabo de mencionar, es precisamente esa invasión seguida del desarrollo, ya sea en las células, en los tejidos del hospedero que son susceptibles para esto. Y bueno, si nos ampliamos mucho más, tiene que ver con la invasión y el desarrollo, pero previo a entre la invasión y el desarrollo está el establecimiento para colonizar determinado órgano, determinada célula. Incluso, vamos a extendernos todavía más allá, podemos hablar incluso también de las cavidades, ¿estamos de acuerdo? Y aunque en esas cavidades estos organismos se sitúan en los tejidos, pero no es, por ejemplo, el tejido del parénquima, no es, por ejemplo, lo mismo el tejido del parénquima hepático pulmonar que el tejido mesotelial, por ejemplo, que está en la cavidad abdominal. Entonces, todas estas situaciones me van a manejar variaciones en cuanto a las características de la enfermedad por el proceso infeccioso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nos vamos entonces a lo que es la enfermedad infecciosa. Esta se da cuando la infección resulta, o la presencia de ese agente patógeno, resulta ya en lesiones o la lesión finalmente desata una reacción tisular o incluso, aunque todavía no haya una lesión, la simple presencia del patógeno va a desencadenar una reacción del tejido que generalmente es inmunológica y que puede llevar
a situaciones de inflamación de diferentes grados y que pueden llevar a lesiones incluso degenerativas por el proceso infeccioso y a procesos subsecuentes de fibrosis y etcétera, etcétera. Pero finalmente estos problemas son los que van a dar las manifestaciones clínicas. Entonces, cuando el paciente se infecta, todavía no hay manifestaciones clínicas, el paciente todavía no está enfermo, pero ya está infectado, ya el agente patógeno está en su cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Y cuando comienzan las manifestaciones, entonces ya hablamos de enfermedad infecciosa. Y bueno, pues podemos tener situaciones en las cuales las manifestaciones son muy evidentes. Por ejemplo, vean ustedes, este es un caso de una sarna noruega, ya un proceso sumamente exacerbado, perdón, en este caso por el ácaro de la sarna, estamos de acuerdo, por Sarcoptes scabi, y esto se da, por ejemplo, en pacientes con un inmunocompromiso severo, pacientes con VIH que llegan a tener, o sea, adquirir una infección por Sarcoptes, llegan a manifestar la enfermedad a este grado, con lesiones súper hiperqueratósicas que prácticamente la piel se rompe, se fragmenta, se ulcera y toda una serie de situaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, una lesión de una leishmaniosis cutánea localizada y tenemos, por ejemplo, un paciente con un cuadro de paludismo grave. Estamos de acuerdo, un paludismo por Plasmodium falciparum. Pero también puede haber esas manifestaciones de lesión no solamente en el cuerpo del paciente, no directamente en el cuerpo del paciente, sino puede haber esas manifestaciones de lesión y de enfermedad en las muestras que recibimos en el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Esto entonces es lo que el médico va a percibir. Pero cuando solicita los estudios y, por ejemplo, nos llegan al laboratorio, nosotros esto es lo que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vean ustedes aquí una muestra de materia fecal con una gran cantidad de moco, lo cual nos habla de un proceso inflamatorio bastante severo. Y bueno, eso es a la parte macroscópica. Cuando vamos a la parte de la observación microscópica, pues ya vemos entonces la presencia de leucocitos, ya hay que hacer citología, ya hay que ver si hay parásitos, hay que hacer toda una serie de estudios en torno a esta muestra, nada más por sus propias características. ¿Estamos de acuerdo? No implica solamente un examen coproparasitoscópico porque es una muestra de materia fecal, sino las características de esa muestra de materia fecal me llevan a hacer un examen coproparasitoscópico y cosas adicionales para poder realizar un diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? O para poder manifestar, expresar a través del resultado la condición orgánica del paciente que se refleja en esa muestra. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes, por ejemplo, aquí tenemos una muestra que tiene una gran cantidad de sangre, literal, sangre evidente, sangre roja. Esto pues ya nos habla de un proceso ulcerativo o muy particularmente incluso podemos considerar por las características de la sangre de un proceso donde la hemorragia es de tubo digestivo bajo, o sea, ya prácticamente de la región rectal o incluso podría ser perianal. ¿Por qué? Porque la sangre es roja. Entonces, todo esto tenemos que nosotros estar analizando para poder interpretar las condiciones y las características de la muestra. Una fuente de infección es la persona, animal o incluso sustancia, como puede ser el pasamanos del metro, del camión, una moneda, etcétera, desde la que el agente infeccioso pasa inmediatamente al hospedero. Es lo que consideraríamos una fuente de infección. Sí, puede ser un taco en la esquina, una torta, un cóctel de frutas, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Es más, la misma pulación, ¿sí? Cuando hay heces con estructuras parasitarias en el medio ambiente que se secan, se hacen literalmente polvo y viene el aire y las levanta en esas llamadas tormentas parasitarias. A veces hasta hablando, no necesitamos nada, viene y le echamos la bocanada de tierra y pues en eso viene el regalo, ¿estamos de acuerdo? Entonces todas estas serían fuentes de infección. De manera que nosotros concluimos entonces que puede haber infección sin enfermedad, pero no puede haber enfermedad sin infección. Yo puedo estar ya infectado, pero puedo no tener manifestaciones clínicas y a lo mejor nunca las tengo, porque autolimita mi sistema inmune la infección, porque finalmente el parásito no tenía la patogenicidad suficiente como para causarme un daño o simple y sencillamente no era patógeno, como sabemos ahora que hay muchas cepas y tantas variantes, o simple y sencillamente a veces hasta pues en esas situaciones que mencionamos y de lo que se trata la plática, ¿no? De repente da pues que yo tomé un tratamiento sin saber que tenía o no y pues bueno, tuvo una acción y se acabó.
que no es lo correcto y ahora vamos a ver por qué. Pero por otro lado, si hay signos muy específicos de enfermedad, y aquí es donde viene a veces la parte del médico, en la insistencia para el laboratorio, y que a veces decimos, es que cómo da lata el doctor, pues sí, pero es que a él la clínica, por los datos, por los signos y los síntomas de la enfermedad que el paciente tiene, le dicen, es que ese paciente tiene yardiosis, o ese paciente tiene amibiosis, o ese paciente tiene alguna otra enfermedad parasitaria o de otro tipo infeccioso. Vamos a enfocarnos a la parte parasitaria. Y entonces nosotros debemos de considerar eso de manera importante. Y entonces a veces tenemos que buscar opciones de pruebas que si dices, bueno, en el examen coproparasitoscópico yo no he observado nada, bueno, ¿qué otras alternativas tengo como para poder hacer un diagnóstico? ¿Por qué? Porque los signos y los síntomas son tan característicos, ¿sí? Que dices, esa enfermedad se debe de ver no se debe a un agente etiológico en particular, o mínimo, a lo mejor a un grupo de microorganismos en particular. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, en cuanto a lo que es la infestación, esta es la relación hospedador-parásito, donde el parásito se alberga en la superficie externa del cuerpo del hospedero, por lo que se le denomina ectoparásito. Ecto, de afuera, es un parásito de fuera del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? La observación de los ectoparásitos a veces es tan sencilla que basta hacer una pequeña exploración física para poder encontrarlos. ¿Estamos de acuerdo? Sabes que es que me da mucha comezón. A ver, venga para acá, vamos a revisarle. Y, mira, aquí están las liendres, aquí están los piojos, pediculus humanus, variedad capitis, o podemos decir, por ejemplo, en alguna situación particular a la revisión, ¿sabes qué? Mira, aquí está una garrapata, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces implica eso, a veces implica cosas un poco más complejas, como decir, hay que hacer un raspado porque esta lesión parece de sarna, entonces hay que buscar a Sarcoptes scabi. ¿Estamos de acuerdo? Incluso, pues hay algunos autores que dicen, sí, Sarcoptes scabi no está en la superficie, ya está en la parte dérmica, o sea, pero ya está por dentro, entonces más que infestación produce infección y pues algunos dicen sí, pero es un artrópodo, produce una infestación, incluso lo mismo pasa en el caso de las miasis, por ejemplo, las larvas de mosca, cuando están precisamente en el tejido subcutáneo, dices, bueno, ya no están encima, y aunque se trate de la larva de un artrópodo, pero ya no está encima. Entonces, esas situaciones pues son interesantes. Por ejemplo, pensemos en una sanguijuela. Una sanguijuela la puedo yo tener aquí en la piel y la puedo yo ver como una garrapata, pero nunca se mete, si estamos de acuerdo, nunca atraviesa, perdón, la epidermis. Entonces, esa situación, pues sí nos los puede ubicar de manera muy particular como ectoparásitos. Entonces, de repente hay algunas situaciones que todavía se manejan con un poco de ambigüedad. Estamos de acuerdo, pero el punto es entender las características. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es la acción de identificar con precisión una enfermedad o un grupo de enfermedades a través de la investigación del paciente. Y podemos clasificar al diagnóstico en dos formas. Diagnóstico clínico, que es el que realiza prácticamente el médico al evaluar precisamente los criterios de los signos y los síntomas que se manifiestan por esa enfermedad en el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Es relativamente incierto por la heterogeneidad de los signos y síntomas. Y como les vuelvo a repetir, incluso muchos padecimientos se abordan más como síndromes. Incluso el conjunto de signos y síntomas se aborda como síndromes. ¿Estamos de acuerdo? Síndrome diarreico, síndrome febril, síndrome respiratorio. Y pues bueno, eso, repito, vuelve completamente inespecífico al diagnóstico clínico. Por eso es que siempre es importante que se apoyen del laboratorio. Entonces, el diagnóstico de laboratorio o por laboratorio se da cuando la clave o puntualidad del diagnóstico la revelan los resultados de los diferentes estudios que pueden realizarse. ¿Estamos de acuerdo? El diagnóstico diferencial, por su parte, es, así lo voy a decir, el arte y la ciencia y el arte son las dos cosas de distinguir una enfermedad de otra. De decir, esta lesión cutánea es una leishmaniosis, no es una esporotricosis, o no es una cromoblastomicosis, o no es un micetoma, es una leishmaniosis. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces puede ser un diagnóstico diferencial nada más a la visualización o a la auscultación en algunos casos, pero generalmente siempre se requiere de la intervención de laboratorio
de incluso, como mencionamos en un principio, hasta de los estudios de gabinete, para poder decir efectivamente esa lesión por quién está causada. Y esa es la parte importante, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el diagnóstico diferencial se logra conjuntando la clínica y el laboratorio. Pensemos en estas partes que a nosotros nos competen de manera directa, conjuntando la clínica y el laboratorio. Y muy, muy, muy importantemente, haciendo uso y no abuso de los dos. A veces yo me puedo sentir el mejor clínico del mundo y entonces a todos mis pacientes los diagnostico y ni siquiera necesito de laboratorio, ni estudios de laboratorio les hago y todos se me componen y todo está muy bien. Pues a lo mejor nomás Dios te ayuda, mano, y ya dejamos teniendo mucha suerte, pero no es así, ¿estamos de acuerdo? Hay muchos, muchos padecimientos, como en este caso de lo que estamos hablando, las parasitosis, en las que para que verdaderamente tu chamba esté bien hecha en la parte terapéutica, requieres de conocer ese diagnóstico diferencial, ¿estamos de acuerdo? Y por parte del laboratorio, pues la misma situación. O sea, nosotros debemos de hacer todo lo que sea necesario para apoyar ese diagnóstico clínico, ¿estamos de acuerdo? Y no irnos incluso a un sobreuso de laboratorio o a un subuso de laboratorio, de que digamos, no, es que esto no es necesario hacerlo, ya dio resultado esta prueba, ¿no? Cuando sea una situación que indique o que oriente hacia determinada enfermedad, hacia determinado proceso infeccioso, pues hay que hacer lo que nos corresponda, ¿vale? El diagnóstico etiológico es cuando logramos identificar no solo la enfermedad, sino la causa de esta enfermedad. Cuando nosotros conocemos al agente etiológico, si es que se trata de una enfermedad infecciosa o el defecto molecular incluso en algunos casos particulares, ¿estamos de acuerdo? Hasta ese punto podemos llegar, hasta saber cuál es el defecto molecular del paciente por el cual se están manifestando todos estos signos y síntomas y por lo tanto hay enfermedad. En parasitología, el diagnóstico etiológico se le llama también diagnóstico parasitológico. Y cuando nosotros conjuntamos al diagnóstico parasitológico con el diagnóstico clínico, ese diagnóstico etiológico con el diagnóstico clínico, el diagnóstico de laboratorio es determinante en este caso. Porque no es lo mismo, y ahí va una parte bien importante donde comenzamos ya a encaminarnos hacia la parte del tratamiento. No es lo mismo decirle al médico que el cuadro gastrointestinal del paciente es infeccioso por Ascaris lumbricoides que por entame vistolítica. ¿Estamos de acuerdo? O hablando, por ejemplo, de una misma localización anatómica. No es lo mismo decirle que los problemas gastrointestinales del paciente son por Ascaris lumbricoides que vive en duodeno que por Giardia duodenalis que también vive en duodeno, pero que son organismos completamente diferentes, uno un hematodo y el otro un protozoario. O no es lo mismo decirle al paciente, ¿sabe qué? El cuadro gastrointestinal de su paciente es por Cryptosporidium spp que por Giardia duodenalis. Dos protozoarios que viven en duodeno, pero que son completamente cosas diferentes. Entonces, ahí es donde viene la parte importante del diagnóstico parasitológico. Entonces, hablando del diagnóstico clínico que le compete al médico, pues hay que decirles que estén tranquilos, que no se precipiten, que administren solamente los tratamientos de mantenimiento, ¿sí? Y no tratamientos que puedan interferir con los resultados de los estudios de laboratorio. Se va a hacer un examen coproparasitoscópico urgente, pero mire, tómese metronidazol porque pues, a lo mejor cuando llegue al coproparasitoscópico ya no tiene ningún sentido, ¿estamos de acuerdo? ¿Sabe qué? Tiene un problema diarreico severo, pero va a ser un coproparasitoscópico. Bueno, si de veras la diarrea es muy severa, trátele la diarrea. O preferentemente manténgalo hidratado, nada más hidratado, para que no haya un problema mayor, pero no le dé nada que le quite la diarrea, o mucho menos algo que puede eliminar algún organismo parásito o bacteriano, porque entonces ya no tiene sentido hacer los estudios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabemos que a veces es difícil, porque el médico a veces recibe la situación y la presión del propio paciente. Nunca les ha pasado, incluso a ustedes como pacientes, es que tengo diarrea. Ah, mire, sí, se va a ir a hacer este estudio y no me va a dar nada para la diarrea. El médico lo que quiere es que le quiten la diarrea o la gripa o la tos o lo que lleve. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces esos tratamientos interfieren con los estudios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tomar esa consideración. Hablando del diagnóstico de laboratorio, que finalmente está ligado con el diagnóstico clínico y el médico es el que solicita los estudios de laboratorio, pues debemos de considerar esto, que nosotros no podemos solos, también debemos de estar
tranquilos, de tener comunicación con el médico, de preguntarle al médico algunas cosas pues que nos puedan inquietar, que nos puedan interesar, que nos puedan brindar más información como para entender por qué la prueba dio tales resultados o por qué dio negativa cuando a lo mejor esperaríamos que diera positiva, cuando a lo mejor de acuerdo a los signos y síntomas va por otro lado. A veces eso pasa, a veces nosotros de laboratorio sabemos más que los mismos médicos en base a eso, porque conocemos la. ¿Estamos de acuerdo? Cada quien en su área, pero el hecho de conocer las pruebas, a veces eso nos da mayor relevancia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, debemos de considerar que tanto la conjunción del diagnóstico clínico como del diagnóstico de laboratorio nos va a dar finalmente el diagnóstico diferencial. No debemos nada más de conformarnos con hacer un diagnóstico, ¿sí? Si el paciente tiene diarrea, pues sí, el paciente ya sabía que tenía diarrea, por eso fue al médico. Ah, pero tiene diarrea porque tiene una criptosporidiosis marca llorarás. Ah, bueno, pues entonces tenemos un diagnóstico diferencial, ¿sí? Tenemos un diagnóstico etiológico, sabemos cuál es el agente causal y no le voy a dar metronidazol, porque yo sé que metronidazol pues no le pega de manera eficiente a Cryptosporidium. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, más o menos cómo vamos. Las ventajas del diagnóstico etiológico, pues bueno, nos dan confiabilidad y seguridad diagnósticas, precisión terapéutica, manejo médico adecuado, porque a veces dependiendo del agente etiológico dices, ¿qué cree? Tengo que darle esto y esto y esto y esto más, ¿vale? Entonces, esto es importante. Pronóstico y perspectivas con respecto a la condición del paciente y nos permite hacer prevención, ¿sí? Medicina preventiva y enseñanza para que nosotros consideremos también situaciones de los pacientes, para que incluso ciertos comportamientos o patrones ya no los repitan, para que no se pongan en riesgo nuevamente de infectarse o de algunas otras cosas. Simplemente con decirles, ¿sabe qué? No vuelvo a ir a esa taquería. Es que fui a una taquería y después de eso, ¿sabe qué? Pues no vuelvo a ir a la taquería de esa, váyase a otra y punto. Puede parecer muy absurdo, pero créanme que es de mucha utilidad. Yo ya no voy a una taquería. Ok. En cuanto al abordaje diagnóstico, pues bueno, el médico de manera general es el que tiene el primer contacto con el paciente y él va a ser el que evalúe las posibilidades diagnósticas en base a la clínica. Punto. Y él será el responsable, por lo tanto, de solicitar las pruebas que crea necesarias. Repito, no la química de 150 y tantos elementos y el perfil tiroideo y el perfil reumático y los cultivos de orina y el coprocultivo y el coproparasitoscópico y el coprológico y todo lo que se le ocurra para ver qué sale mal. Y entonces dirá, mira, pues el problema está por aquí, ¿no? Después de hacerle gastar al paciente 5,000 pesos en estudios de laboratorio, mira, salieron alteradas las pruebas de función hepática, pues el problema es hepático, mira, qué interesante, ¿no? Entonces dices, no, las pruebas que él considere verdaderamente necesarias para llegar al diagnóstico y en muchos casos él es el encargado de interpretarlas. Y en otros casos nosotros debemos de ayudarlos a interpretarlas. ¿Sí o no? ¿Les ha tocado alguna vez que les hablan los médicos y les dicen, oiga, ¿y eso qué significa? ¿Vale? Entonces, esa es una parte importante que debemos de considerar. De verdad, comuniquémonos con los médicos, hagámonos amigos de los médicos, hagamos que se hagan amigos de nosotros. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, el médico indicará al laboratorio las pruebas específicas a realizar, pero si nosotros queremos verdaderamente trabajar, será nuestra responsabilidad discrepancia por un resultado dudoso, ya sea sugerirle al médico la realización de una prueba alternativa o incluso, ¿sí? Realizarla por criterio propio. Así, ¿sabes qué? Yo veo aquí en el examen directo y en la técnica de concentración estructuras que me parecen oquistes de Cryptosporidium. ¿Sabes qué? Pues hay que decirle al médico para ver si le manda a hacer una tinción de Kinjun, ¿no? Tienes la muestra. Si tienes con qué hacer la tinción, haz la tinción y repórtale al médico. Se observan oquistes de Cryptosporidium SPP por tinción de Kinjun modificada. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está hecho el diagnóstico. Y no necesitamos que el médico lo pidió. Imagínense que era el punto de que, no, pero es que no lo solicitó el médico. Pensemos en una situación donde, por ejemplo, se sugiera algo como una prueba de ELISA para algún caso muy particular, pensemos, y los hay en parasitología. Oiga, yo no lo voy a hacer a lo mejor por mi cuenta porque me implica un costo muy alto, pero sí le puede informar al médico, se sugiere tal, tal, tal,
¿Estamos de acuerdo? Sí, yo sé que todavía hay ciertos problemas con relación a que el personal de laboratorio le haga sugerencias a los médicos, pero hay que demostrarles la importancia de que esto se lleve a cabo así. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a la selección de la técnica, bueno, pues la selección de la técnica se realiza con todo lo que hemos visto y además saber la naturaleza de la muestra. ¿Qué puedo hacer con una muestra de determinada naturaleza? Con la ausencia de diagnóstico, a pesar de una sospecha clínica sólida, por ejemplo, es que el paciente tiene yardiosis, ¿no? O tiene criptosporidiosis y la técnica de Quinion sale negativa y sale negativa, los coproparasitoscópicos salen negativos, ¿sí? Bueno, pues negativo para empezar no debemos de reportar. Debemos de reportar en este tipo de técnicas no se observan parásitos. ¿Por qué? Porque el resultado negativo se interpreta siempre como no hay. Y a lo mejor sí hay, pero las cargas parasitarias o las condiciones de la parasitosis hacen que sean tan pocas las estructuras en materia fecal que no las vea. Esa es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de manera muy, muy, muy importante considerar, y a lo mejor decimos, ¿sabe qué? Pero si hacemos una técnica de ELISA por captura de antígeno en materia fecal, es mucho más sensible y puede hacerse el diagnóstico. Ah, bueno, pues entonces, como la sospecha clínica por los signos y síntomas es muy alta y los otros estudios han salido negativos o me han reportado que no se observan parásitos, pues hay que buscar alternativas diagnósticas. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, características y condiciones del paciente, eso es muy importante. Hay ciertos tipos de estudios que al paciente no se le pueden tomar por la condición en la que está, por ejemplo, de hospitalización, pues a lo mejor en su casa, un paciente en cama y una serie de situaciones. Todo esto debemos de considerar. El diagnóstico parasitológico entonces es la fehaciente que la enfermedad del paciente está causada por un parásito que está en alguna parte de su cuerpo, pero es un parásito lo que está provocando el problema. Pero no debemos olvidar que algunas de las enfermedades también se presentan de manera secundaria a la presencia de los parásitos. Y que además eso para nosotros debe de ser algo importante en dos sentidos. Puede hacernos sospechar de la presencia de una parasitosis y además es algo que se debe de tratar junto con la parasitosis. Por ejemplo, un paciente que tenga una anemia microcítica hipocrómica recidivante. O sea, un paciente que tenga una anemia de este tipo y que finalmente el paciente le dan tratamiento y mejora, le quitan el tratamiento y otra vez la anemia. Y le vuelven a dar tratamiento y mejora y otra vez la anemia. Y le vuelven a dar tratamiento y otra vez la anemia. Y de repente pasa el tiempo y resulta que ya llega al laboratorio pues con una hemoglobina de 5, de 4, de 6 y dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿De dónde está sacando el paciente? Y una úlcera duodenal, una úlcera gástrica, un cáncer de colon, ¿qué está pasando? Bueno, pues hay que acordarse que hay parasitosis que también provocan cuadros anémicos severos. Una yardiosis crónica me puede provocar un cuadro anémico grave y mientras yo no elimine a yardia, pues entonces no se va a quitar la anemia. Una uncinariosis me puede generar anemia de este tipo por lo que consumen precisamente por la hemorragia en la alimentación que dan las uncinarias y finalmente mientras yo no las elimine, pues la anemia va a seguir. Entonces, cuadros anémicos de este tipo, ¿sabes qué? Hay que hacer un examen coproparasitoscópico. O la otra, ¿sabes qué? Este paciente tiene un cinariosis. Hay que hacerle una citometría hemática o hay que ver el resultado de su citometría hemática. A lo mejor el paciente ya tiene anemia. Y si yo le doy el tratamiento nada más para las uncinarias y dejo que se recupere solo, bueno, pero ¿qué tal si le doy el apoyo farmacológico para que se recupere la anemia? La condición del paciente va a ser mejor más prontamente. Todo eso es lo que a nosotros nos compete, ¿estamos de acuerdo? Todo eso es lo que nosotros también debemos ayudar a hacer. Otra consideración es que las manifestaciones secundarias son variables dependiendo de la individualidad del paciente en cuanto a raza, condición genética, padecimientos previos que dejarán secuelas o padecimientos de base que condicionen a un compromiso o daños crónicos. Es decir, cada quien es diferente. Cada quien bajo ciertas situaciones de individualidad puede manifestar en mayor o menor grado una enfermedad o pueden afectarle más o menos las secuelas que esta enfermedad deje y esas también se tienen que atender. ¿Estamos de acuerdo? Esa situación es muy, muy importante. Entonces, todo lo anterior nos lleva a considerar la importancia de conocer en la medida de lo posible la causa precisa de las enfermedades.
Esto es sumamente importante porque de esto va a depender el adecuado y específico tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? El tratamiento será farmacológico a través de terapias de rehabilitación cuando fuera necesario, terapias de mantenimiento, nutricional, etcétera, etcétera, cuando se requieran, por aporte o suplemento de nutrimentos o incluso restricción de ciertos grupos alimentarios, ¿estamos de acuerdo? O bien combinando todo lo anterior en pro del bienestar del paciente. Pero esto se va a saber cuando sepamos qué es lo que el paciente tiene. Incluso pensemos, por ejemplo, una fasciolosis. Una fasciolosis que puede ser algo que consideremos poco común en algunos lugares, muy común en otros, pero dices fasciola que daña precisamente los conductos biliares, que les produce esclerosis y toda una serie de situaciones y eso puede conllevar a un daño hepático. ¿Sabes qué? Pues hay que vigilar el hígado de este paciente porque tuvo fasciolosis. Ya le quitamos la fasciola, sí, pero hay que ver cómo está comportándose su hígado y cómo está la situación vesicular y todo lo que compete a la vía biliar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Sin embargo, la selección de él o los tratamientos no puede ser que no tenemos ese diagnóstico preciso. Ustedes, voy a tomar nada más como base este libro, que es un libro de parasitología médica, la tercera edición del doctor Marco Antonio Becerril. Es un buen libro de parasitología y quiero que veamos nada más el comparativo con respecto a los tratamientos, ¿sí?, que se mencionan de diferentes parasitosis. Vean ustedes, por ejemplo, tratamiento de la amibiosis. Vean ustedes, se mencionan tratamientos como el yodoquinol, la diloxanida, el furato de paramomicina, el metronidazol, el tinidazol seguido de furato de paramomicina, y esto dependiendo de si es asintomática moderada o incluso ya la severa intestinal e incluso gastrointestinal, metronidazol, tinidazol y furato de paramomicina, los tres mismos fármacos, bueno, en este caso los cuatro, porque se sigue de yodoquinol, pero vean ustedes cómo las dosis van cambiando. Y si nos vamos, por ejemplo, a la yardiosis, que es otra parasitosis intestinal por un protozoario, solamente que en tamevistolítica está en colon, yardia está en duodeno, en intestino delgado. Vean ustedes, el tratamiento pues implica quinacrina, metronidazol y tinidazol, que serían unos que tendríamos en común, pero vean ustedes cómo las dosis farmacológicas cambian. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta situación ya nos mete en una situación para considerar. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes, el metronidazol, pensemos en una yardiosis severa intestinal de 35 a 50 miligramos por kilogramo de peso en 3 días, y estemos hablando de en los adultos, dosis de 750 miligramos por día. ¿Estamos de acuerdo? Durante 7 a 10 días. Mientras que en el caso de la yardiosis son 7.5 miligramos por kilogramo de peso por día, 3 veces al día, durante 5 a 7 días en los niños, y en los adultos estamos hablando de 250 miligramos 3 veces al día, durante 7 días. ¿Se dan cuenta cómo las características del tratamiento cambian? Y todo es nada más con decirle al médico que no es una amibiosis, es una yardiosis. Y esto nos va a manejar, ¿sí?, la eficiencia del tratamiento. Y créanme que de verdad es cierto. Podemos dar, o puede ser que el médico esté dando una dosis insuficiente, ¿sí?, la infección específica de la que se trate. Vean ustedes, en el caso de la balantidiosis, otra protozoosis del colon, el tratamiento puede ser tetraciclina, que además es así como, perdón, el de primera elección, por eso están en ese orden. Se puede dar también metronidazol y se puede dar también yodoquinol, pero aquí ya estamos incluso metiendo un tratamiento diferente que sería incluso el de primera elección. En el caso de la criptosporidiosis, vean ustedes, paramomicina, acitromicina, espiramicina, roxitromicina, trimetoprim sulfametoxazol y nitazoxanida, pero no estamos hablando de metronidazol, por ejemplo, o de yodoquinol. Entonces, esta situación es importante. Podríamos tratar, por ejemplo, una yardiosis
con metronidazol, igual que la amibiosis y la balantidiosis. Si estamos hablando de una criptosporidiosis, no podemos tratarla con metronidazol. El metronidazol es para anaerobios y resulta que el criptosporidium, al ser intracelular, pues me está manejando una situación en un ambiente, o sea, su lugar de vida es un ambiente pues aerobio en cierta manera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa situación es importante. Nosotros necesitamos considerar esto. Tricomonosis, tinidazol, nimorazol y metronidazol. ¿Estamos de acuerdo? Pero vean ustedes, ya estamos hablando de una localización diferente, donde el metronidazol también puede ser eficiente y tenemos un tratamiento que no habíamos mencionado, ¿estamos de acuerdo? Y todo depende de qué, bueno, pues de saber qué es lo que el paciente tiene. Aquí, bueno, pues estamos hablando, repito, de otra localización, pero aquí la parte importante es que tenemos dos tratamientos que son comunes a ciertas parasitosis gastrointestinales, como son la yardiosis, la amibiosis, y que en este parásito, que es una localización diferente, es una localización extraintestinal, pues también puede ser útil. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ascariosis. Albendazol, de primera elección, mebendazol, de segunda elección. Se le puede dar también piperacina, pamoato de pirantel, ivermectina y levamisol. Son los tratamientos más eficientes. Pero vean ustedes esta consideración y permítanme leerlo tal cual. La piperacina, que aquí le estamos manejando, estamos mencionándola en este cuadro, es otro antiparasitario que puede emplearse y se recomienda en caso de obstrucción biliar o gastrointestinal, pues ocasiona parálisis flácida de los gusanos. La dosis en adulto es de 3.5 gramos por día durante 2 días. En edad pediátrica, 75 miligramos por kilogramo de peso por día por 2 días, sin exceder los 3.5 gramos por dosis. Dice, no hay informes en relación con las personas que recomiendan no administrar. Por su parte, el pamoato de pirantel ocasiona parálisis espástica del gusano, es decir, los deja paralizados, los deja tiesos. La parálisis flácida los deja como hilachitos, aquí los deja tiesos. ¿Estamos de acuerdo? No es recomendable en casos de ascariosis masiva, ya que puede ocasionar asfixia o puede generar una oclusión intestinal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar así, muy duros, muy tiesos, el peristaltismo no los va a lograr movilizar y se va a ocluir el intestino. Y vean ustedes, estamos hablando de tratamientos eficientes para una misma parasitosis, pero ¿de qué depende la elección de uno u otro? Y lo mismo sucede con el albendazol y el mebendazol. El albendazol y el mebendazol no se recomiendan en los casos de parasitosis masivas por ascaris, por ejemplo. También hay riesgo de una oclusión intestinal. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de que yo le diga al médico primero que se trata de una ascariosis y además si yo tengo en mi laboratorio una técnica cuantitativa perfectamente estandarizada, entonces decirle cuántos huevos por gramo o por mililitro de heces de Ascaris lumbricoides estoy observando para que el médico entonces sepa de qué se trata. Generalmente por arriba de 50,000 huevos por gramo o por mililitro de heces de Ascaris lumbricoides ya se considera una parasitosis masiva y yo ya no puedo dar ni albendazol, ni mebendazol, ni pamoato de pirantel. Entonces, esta situación también es muy importante, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué hacemos, por ejemplo? Pues me voy a desparasitar, pues compro un medicamento que tenga albendazol, que tenga metronidazol, o que tenga hidroxiquinoleína, o simple y sencillamente, como sucede aquí en México, voy al centro de salud, pido mi antiparasitario, ¿y qué me dan? Pues unas tomas de albendazol, que ya vimos que pues para empezar, a Yardia, entamé histolítica, a Balantidium coli perdón, dije Yardia nada más, Yardia duodenalis, entamé histolítica, Balantidium coli y a Cryptosporidium spp y a las otras coccidias, Cyclospora cayetanensis y Schizospora belli, no les hace absolutamente nada. Entonces, imagínense que un paciente tiene malestares gastrointestinales porque es un portador, ¿sí? Generalmente asintomático y pues de repente como que le da latas, de repente se vuelve sintomático según su inmunidad de Cryptosporidium spp. He de tener amibas, voy al centro de salud, me tomo mi antiparasitario, y digo, ya me desparasité, y entonces el paciente, si se vuelve a sentir mal, dice, no pueden ser parásitos porque ya me desparasité. Pues sí, pero te tomaste algo que no te sirvió para lo que tú tenías, o para lo que tú tienes, incluso. Entonces, esas situaciones son muy importantes a considerar.
Vean ustedes, en el caso de la tricocefalosis, pues el mebendazol se les administra, el albendazol, la nitazoxanida también, y pues también las dosis son diferentes dependiendo de. En caso de la enterobiosis o de la oxuriosis, mebendazol, albendazol, pamoato de pirantel, son los tratamientos de elección, y aunque son helmintos, son hematodos, y hay pues situaciones de los mismos fármacos que se pueden administrar, también las condiciones cambian. Por ejemplo, en el caso de la enterobiosis, siempre es recomendable a las 2 semanas de que se ha terminado el tratamiento, ¿sí? Realizar un coproparasitoscópico de control e independientemente de todo, hacer una nueva o dar una nueva dosis del tratamiento antiparasitario. Pues porque recordemos que en el caso de la enterobiosis sí puede haber infección exógena por huevos que hayan quedado incluso en el medio ambiente del domicilio. Entonces, esa situación es muy importante. Entonces, es un cambio, una consideración adicional que debe de tener el médico únicamente porque se trata de una enterobiosis y no de una ascariosis. En el caso de la ascariosis, esto no es necesario. Entonces, todo esto debemos de tomarlo a consideración. La teniosis, praziquantel y albendazol. Pero vean la dosis de albendazol. En el caso de los niños, 15 miligramos por kilogramo de peso por día en 2 dosis durante 8 a 30 días para tratar una teniosis. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso de los adultos, 6.6 miligramos por kilogramo de peso o 2 dosis de 200 miligramos diarios por 3 a 5 días. Me regreso a Ascaris, albendazol, única dosis en el caso de los niños, ¿sí? Y hablando de niños menores de 2 años, 200 miligramos. En el caso de los adultos, 400 miligramos, única dosis. Repito, 15 miligramos por kilogramo de peso en 2 dosis en 8 a 30 días. Y en el caso de los adultos, pensemos en esta dosis, 2 dosis de 200 miligramos diarios de 3 a 5 días. Entonces, si lo que el paciente tiene es una teniosis en lugar de una ascariosis, pues entonces voy por mi dosis única al centro de salud y no me sirve para maldita la cosa. O me compro el Vermox o el Centel, todos esos antiparasitarios, y no me sirve para maldita la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que tienen es albendazol o mebendazol. Entonces, esa es una situación muy importante que a nosotros nos debe de dar esta pauta. ¿Estamos de acuerdo? Para mantener el organismo libre de parásitos que pueden generar serias enfermedades, esto lo dice así de manera directa, la Organización Mundial de la Salud recomienda desparasitar a toda la familia por lo menos 2 veces al año, es decir, una vez cada 6 meses. Y esto viene en este documento, en estos lineamientos de desparasitación masiva en el marco de la estrategia de quimioterapia preventiva antihelmíntica de la OMS. Bueno, pues sí, pero ¿contra qué te vas a desparasitar? ¿Contra qué helminto te vas a desparasitar? Oye, ¿y qué tal si no tienes ningún helminto, tienes un protozoario? ¿O qué tal que ni siquiera tienes parásitos? ¿Para qué tienes que tomar un tratamiento? ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué tal que tienes una ascariosis masiva y por el tratamiento que te dan terminas en el quirófano por una oclusión intestinal? ¿Sí? O una perforación intestinal que te genere una peritonitis que te mate. Estas son situaciones importantes que hay que considerar. Vean, esta es una captura de pantalla de los documentos de la Gaceta de la Comisión Permanente, aquí Política Mexicana, donde dice: proposición con punto de acuerdo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de las parasitosis en la población mexicana y a su vez que implemente una campaña nacional de desparasitación. Todo esto va enfocado a hay que hacer algo, que se vea que estamos haciendo algo, pero a lo mejor eso que quieres hacer no es necesario o no es lo adecuado, gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Y nuevamente, pues aquí se siguen mencionando, por ejemplo, dice la Comisión Permanente del Heroico Congreso de la Unión, hace un exhorto respetuosamente a la Secretaría de Salud a impulsar una campaña de desparasitación general de la población mexicana de manera preferente 2 veces o mínimo una vez al año, con el fin de promover la buena salud y nutrición óptima entre los mexicanos y a la par una campaña de concientización de las buenas prácticas de higiene. Bueno, pues eso está bien, pero por otro lado, la desparasitación nada más porque sí, y así de manera masiva,
creo que estamos viendo de manera fehaciente que no es lo más adecuado. Y bueno, pues así sigue el documento, vean ustedes, Cámara de Diputados, Heroico Congreso de la Unión, y siguen sobre la insistencia de desparasitar de manera masiva a la población. Vean ustedes, este es un documento del Instituto Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde pues hablando de salud pública dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vacunas. Este es el documento completo. Aquí es donde dice, miren, desparasitación intestinal. La presencia de parásitos, organismos que viven de otros seres vivos, ocasionan anemia, desnutrición, enfermedad del estómago e intestino. Causan molestias como dolor de estómago, diarrea y sangrado intestinal, lo cual impide el crecimiento y desarrollo de los niños. Estos parásitos se encuentran en la materia fecal humana, que al contaminar el agua, suelo y otros objetos, entran en contacto con los alimentos y provocan contagio de las personas. Si estas no se lavan las manos antes de comer, después de ir al baño o al preparar alimentos, transmiten el parásito. La desparasitación intestinal se realiza 2 veces al año durante las Semanas Nacionales de Salud, que fue algo que está implementado aquí en México. Consiste en dar una dosis de albendazol en suspensión a los niños mayores de 2 años. Especifica, el Instituto Mexicano del Seguro Social especifica que la desparasitación es una dosis de albendazol. Ya vimos que para muchas parasitosis, pues no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desparasitación cada 6 meses. Bueno, los antiparasitarios son fármacos, vacunas. Lo que les decía, y es bien común, es que no puedo tener parásitos porque me acabo de desparasitar la semana pasada. Es un fármaco, tiene su efecto, su acción residual, en cuanto eso desaparece te echas un taco y un agua fresca y te vuelves a parasitar, o a lo mejor si no estabas parasitado te parasitas en ese momento. No es una vacuna, ¿sí? No es preventivo, es tratamiento, es terapéutico. No se deben administrar como preventivos, sino como tratamiento de casos confirmados, punto, no hay de otra. Como fármacos se deben tener en cuenta los efectos secundarios y la toxicidad de muchos de ellos, que además cambia de acuerdo al fármaco y a sus farmacocinéticas, así como a las condiciones de... Por ejemplo, un paciente que tenga un daño hepático, estarle administrando albendazol o metronidazol a diestra y siniestra, es una agresión enorme, ¿estamos de acuerdo? Todos los azoles. Entonces, hay que tener esas consideraciones, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, como les decía, las situaciones de la absorción, el metabolismo hepático, íntegra reabsorción enterohepática, así como la excreción. Hay que considerar qué fármacos se eliminan a través de las heces por la circulación enterohepática. Hay que ver qué fármacos se metabolizan de una determinada manera en el hígado, de manera que se puedan generar moléculas tóxicas. Y en un paciente que ya tiene un daño hepático, pues obvio que no es conveniente. Los fármacos que se excreten vía urinaria y si hay un problema de insuficiencia renal, pues me pueden generar otras cosas. Todo esto es importante. Entonces, no se debe administrar un antiparasitario sin saber si hay o no hay una parasitosis. No se debe administrar un antiparasitario sin saber qué parásito o incluso parásitos están involucrados. ¿Estamos de acuerdo? Preferentemente debemos conocer la función hepática y renal del paciente, lo cual también ayuda a elegir al antiparasitario más adecuado ante condiciones anómalas de funcionamientos orgánicos. Créanme, ha habido médicos que se han dado unos sustos por administrar estos antiparasitarios así. Y pues bueno, esto es lo que quería transmitirles. No sé si me haya ido muy rápido. No, creo que vamos en tiempo. Esto es lo que quería yo transmitirles. Espero que les haya resultado interesante, no aburrida toda la parte de la clínica, del diagnóstico y todo esto. Pero quiero, la intención verdaderamente es que ustedes fueran encaminándose a cómo el camino para el diagnóstico y el tratamiento del paciente, aunque nosotros no seamos los que administremos el tratamiento, estamos involucrados, va a la par, vamos de la mano del... Así que pues les dejo mis datos, los correos electrónicos, bueno, mi cuenta de Facebook, mi celular, cualquier consulta, cualquier duda, pues a través de un WhatsApp o cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Químico, muchísimas gracias, de verdad. Muy interesante su plática, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a que, o sea, nos ha hablado de tantos parásitos que dices, wow, todo eso existe. Estamos muy acostumbrados pues a amibas, a giardia y a todos los comunes, ¿no? Y
Y esto no nada más es en México, también en Ecuador y en muchos otros países de Latinoamérica. eh, es esto, ¿no? De desparasítate 2 veces al año y ya está. Y desconocemos muchas cosas, la verdad. Muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias Gracias. por haber aceptado. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Todo el mundo Con todo gusto. le, le, le dice es un éxito como siempre, al igual que los cursos de microscopía que usted da. Muchas Muchísimas gracias, gracias. muy interesante. Felicidades, muy buena ponencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero la verdad yo creo que todo quedó muy claro y de hoy en adelante no nos vamos a desparasitar así por así. Por favor. Pues bueno, químico, yo creo que la verdad nadie va a preguntar porque yo estoy súper sorprendida, la verdad, muchísimas cosas. Muchas gracias, nos dice a los dos. Y yo les comento también que vamos a comprometer al químico que nos conceda pues un curso más adelante para que nos pueda seguir hablando de todo esto que usted sabe, la verdad. Muy Con todo gusto. Encantado. listo, químico. Entonces, si no tiene nadie ninguna pregunta, pues damos por terminada esta plática, de verdad. Muchísimas gracias. Muy interesante. Pues bueno, la verdad, gracias a usted nuevamente por el interés, por la invitación. De antemano, con todo gusto podemos pues ofrecer un curso. Sería muy interesante poder participar con todos ustedes. Y pues bueno, finalmente creo que ese es el objetivo, ¿no? Y créanme que siempre interactuamos, intercambiamos comentarios, conocimientos, y pues eso es lo que nos lleva a un crecimiento. Yo siempre aprendo mucho de ustedes, ¿no? A mí me gusta mucho la intervención, las preguntas. Sí, a lo mejor esta parte de repente como que nos asusta un poco como personal de laboratorio porque creemos que el médico es el que es el responsable de eso, pero le repito, estamos más involucrados o debemos estar más involucrados de lo que creemos. Así que muchísimas gracias, Química, nuevamente, a todos los asistentes. Y pues ya tienen mis datos, estoy a sus órdenes y cuando usted guste que organicemos un curso, lo hacemos, primero Dios. Perfecto, químico. Aunque tengo una pregunta ahorita antes de que se me vaya. Dice, químico en coproparasitoscópicos, ¿es preferible 3 muestras? Sí, sí, definitivamente un coproparasitoscópico seriado en 3 muestras es preferible porque aumenta la probabilidad, aumenta la sensibilidad de la prueba. Y esto tiene que ver con la biología de los dos. En el caso de los helmintos, no todos los días hay ovipostura por parte de nematodos y de trematodos, que son los que hacen ovipostura. Eh, en el caso de los estodos, por ejemplo, no todos los días se llegan a desprender proglótidos. Entonces, pues mueve a que puede ser que en una sola muestra no observemos ninguna estructura parasitaria diagnóstica. Y en el caso, por ejemplo, de los quistes de los protozoarios, pues bueno, sabemos que los quistes se forman cuando el trofozoito del protozoario encuentra una condición adversa. Entonces, el trofozoito se desprende de donde está adherido en la mucosa y entonces comienza a enquistarse. Si en ese día que el paciente lleva la muestra, por determinadas situaciones el trofozoito está feliz de la vida y tiene todo para triunfar, no se van a formar quistes. Pero ¿qué pasa? En las condiciones siempre cambiantes, incluso a veces los alimentos llegan a ser alguna forma de agresión, por ejemplo, para estos protozoarios que haga que se desprenden, pero eso fue hoy por lo que comí yo hace 5 horas. Entonces, en la muestra de ayer a lo mejor salió negativa, pero en la de hoy sale positiva. Entonces, siempre lo más recomendable en las técnicas coproparasitoscópicas es que sean seriadas de días consecutivos, ¿estamos de acuerdo? Es decir, hoy, mañana y pasado, porque a veces dicen hoy, pasado mañana y al otro día, o hoy al tercer día y después al quinto día. ¿Por qué? Pues porque es que se me olvidó, porque no, lo adecuado es que sean seriadas, días consecutivas. Luego a veces dicen, oiga, es que yo voy al baño 2 veces al día. ¿Sabe qué? Sí, ok, pero mejor tome la muestra de días diferentes, es lo más adecuado. Cuando hay diagnósticos así, que la clínica es muy presuntiva de una parasitosis en particular, por ejemplo, series de 5. ¿Sabes qué? No me va a llevar 5 muestras consecutivas, pudiera llegar a ser. Siempre aumentan las probabilidades diagnósticas. Perfecto.
Pues bueno, Químico, muchísimas gracias nuevamente. Ya no tenemos más Gracias a usted. preguntas, pero pronto les vamos a tener noticias de un curso con el químico David Velasco. Muchas gracias a todos por estar aquí y buenas noches. Gracias. Buenas noches, Química. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones.